¿Te has preguntado alguna vez para qué otra cosa puede servir la luz del sol? ¿O si la luz de tu habitación puede hacer algo más que solamente iluminar? Está comprobado que la luz no solamente sirve para aclarar nuestra percepción del entorno, sino que también tiene muchas otras cualidades que la hacen un elemento clave para nuestro ecosistema. Soy Chelo Méndez con un nuevo mensaje enviado desde el cielo hasta tu corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento de poder ya estar acá con el tercer episodio del podcast Mensaje enviado desde el cielo hasta tu corazón. Pequeñas palabritas, pequeñas perlas, como dicen en mi iglesia de la Biblia, que podemos reflexionar día a día y también llevarla a cabo también a nuestro diario vivir. Estoy muy contento de poder estar acá compartiendo la palabra, como ya dije, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo. Sí, porque ya cuando ya estamos haciendo este podcast a esta fecha, estamos aún en momentos de cuarentena, en momentos de incertidumbre quizás por el tema del coronavirus, de esta pandemia que estamos viviendo. Pero ante eso quiero dar una pequeña esperanza, una pequeña ventana, por así decirlo, de esperanza, una luz, como lo que vamos a ver ahora, como también te podrás haber fijado en la introducción que hicimos de este tema. Y para eso entonces quiero llevarte al libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, la palabra donde Dios nos va a hablar en este momento. Isaías capítulo 60, versículo 1 dice de la siguiente forma. Bueno, vamos a leer hasta el 3 en realidad. Leo de la Nueva Traducción Viviente por si quieren buscarlo. Sería entonces así. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad tan negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz y reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Ok, entonces eso es lo que dice entonces el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Y como les dije anteriormente, quiero fijarme y centrarme un poquito en lo que está pasando a nivel global. Creo haberle comentado a algunas personas que me llama la atención que normalmente cuando uno vive una crisis, digámoslo así, una crisis masiva, por lo general no es a tal nivel de ser global. Por ejemplo, cuando acá a nosotros nos pasó el terremoto de Chile de 2010, solamente cierta parte del país vivió la tragedia y las otras partes podían seguir su vida normal o quizás también brindaban ayuda. Lo mismo que pasa a veces cuando ocurren algunas enfermedades o catástrofes en el otro lado del mundo, en África, en Europa, entre otras cosas, entre otras catástrofes, otras crisis que suceden. Pero según la memoria que tengo yo, es la primera que nos toca vivir como, por lo menos a nuestra generación, que nos toca vivir a nivel global. ¿Qué quiere decir eso? Que vayas donde vayas, los noticieros están hablando de ello, vayas donde vayas se toman medidas, tanto en Europa como en América, en África o en cualquier lugar se están tomando medidas para poder combatir esta pandemia, que es algo también se puede decir nuevo, no hay muchas respuestas para ello, se están buscando soluciones, se están buscando curas, se están buscando tratamientos, pero no hay nada todavía establecido como para poder saber qué es lo que hay que hacer frente a estos casos. De hecho, los gobiernos, hay muchos gobiernos que quizás no están reaccionando bien o otros que están reaccionando excelente, pero que en realidad todo es como experimental. Y en base a eso surgen muchas preguntas, surge mucha incertidumbre también sobre lo que está pasando, la gente no sabe para dónde ir y entonces hay una sensación, como dice acá, una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones. No me refiero precisamente a la pandemia o si hay alguna maldición, como se dice en algunos videos, que es una maldición que Dios le echó a la tierra porque somos malos. Me refiero simplemente a que hay una oscuridad negra como la noche en el espíritu de las personas. Porque obviamente yo no vengo a indicar ninguna, bueno,
Me encantaría tener todas las respuestas, pero en realidad no es así. Yo lo que simplemente vengo a hacer es entregar un mensaje de parte de Dios para una necesidad que quizá como iglesia estamos olvidando. Y sí, quiero dejar quizá en claro que este podcast está un poquito más relacionado para la iglesia o más enfocado a la iglesia que para las personas que no son cristianas, como es el común que queremos hacer en este podcast, que sean mensajes que escuche tanto a la iglesia como a las personas que no son cristianas. Pero este mensaje sí está un poquito más enfocado a los que somos nosotros como iglesia. Y hay algo que hemos estado quizá dejando de lado y es cómo se sienten las personas con todo esto. O cuál es la necesidad que tienen las personas. ¿Cuál es la necesidad quizá espiritual que tiene cada uno? La necesidad del alma. Sí, muchas iglesias han estado haciendo muchas cosas y obviamente no quiero generalizar de que en todos los lugares estamos con errores. Sí hay, gracias a Dios, muchas excepciones y no tan solamente hablo como de iglesias, sino que también hay individuos que hacen lo posible para que todo esto salga lo mejor posible. Pero hay una necesidad en el corazón de las personas, necesidad de una paz, o necesidad de justicia. Ya veíamos, por ejemplo, lo que pasó acá en Chile y también en muchos, y sorprendentemente que se replicó en muchos lugares del continente, incluso del mundo, cómo se marchaba en contra de las injusticias sociales, en contra de un gobierno quizá que no se estaba operando bien las cosas o simplemente por esa necesidad de poder vivir, como se decía acá, incluso se usaba una canción para poder vivir en paz o esa necesidad de querer vivir tranquilo, de querer vivir confiado de que las cosas van a estar bien. Lamentablemente nosotros sabemos que no hay nada en este mundo que nos vaya a dar esa solución. Hace poco subíamos un video como institucional, por así decirlo, de nuestra iglesia para las transmisiones online, que sí, por cierto, no nos hemos reunido, pero es como la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva también se reunían de a poquitas personas en casa, aunque ahí era distinto, porque ahí no podías reunirte de muchas personas porque la verdad, si te pillaban haciendo alguna reunión cristiana, podías sufrir problemas con la justicia, por así decirlo. O más bien a algunos los atrapaban y hasta los torturaban o los mataban. Gracias a Dios que nosotros todavía tenemos, por lo menos de esta parte del mundo, esa libertad y también no olvidarnos también entre paréntesis de orar por los que no tienen esa libertad y aparte de estar encerrados por esta pandemia, tienen que esconder su fe porque pueden tener problemas graves. Entonces, volviendo al tema, me salí un poquito del tema, pero se ha estado pidiendo, digámoslo así, o se ha estado reclamando por ese derecho de vivir en paz o por esas injusticias que hay. Y creámoslo o no, hay referencia bíblica para eso, ¿sí? Quiero llevarlo entonces, nosotros leímos el libro de Isaías capítulo 60, versículo 1. Pero increíblemente, un poquito antes podemos también encontrar quizá el problema graficado en lo que le pasaba al pueblo de Israel. Para ser un poquito más específico, en el capítulo 59, en el versículo 4 y en el versículo 8 se resume un poquito lo que dice todo este capítulo, o por lo menos la primera parte de este capítulo, que dice: a nadie ya le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan incluso en mentiras. Conciben malas acciones y después esas acciones dan a luz el pecado. Esto es realmente el problema que está pasando. Somos humanos, erramos. Todas las decisiones y todas las cosas que nosotros hagamos van a estar mal simplemente porque no tenemos la facultad de no errar. Somos imperfectos y esto no es solamente una frase cliché como todos lo decimos, sino que de verdad somos humanos, somos imperfectos, fuimos creados con una necesidad, fuimos creados para ser dependientes de alguien más supremo. Vamos al versículo 8, que nos dice entonces cuál es la consecuencia
que produce lo que leímos en el versículo 4, de ser malos, de ser honrados y de ser imperfectos, por así decirlo. No saben, o digámoslo así, las personas o la sociedad no saben dónde encontrar la paz, o qué significa siquiera ser justo o bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no pueden concebir un momento en paz. Díganme si no se parece a lo que estamos viviendo. Tanto, por ejemplo, como decía, el descontento social, o que no alcanzamos a salir de una y entramos a otra como esta pandemia, y que hay tantas personas que tratan de ayudar o tratan de buscar solución, o otras personas que dicen tener la solución y atemorizan a las demás personas, y que de eso tenemos que decirlo, la iglesia ha sido responsable quizá en atemorizar a las personas, que un mensaje entre paréntesis, dejemos de hacerlo, corroboremos bien la información que nosotros entregamos para que podamos dar paz también a las personas. Cierro el paréntesis. Pero esto no termina acá solamente en malas noticias. En decir, chuta, entonces somos así y luego la paga que tenemos entonces es esto, como dice Romanos 3:23 y Romanos 6:23, que dicen que por tanto somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Pero también dice la segunda parte del versículo que la dádiva de Dios o el regalo que Dios entrega es vida. Entonces también en muchas otras ocasiones vemos a Dios diciendo que Él viene para que tengamos vida y para que la tengamos abundante, para que tengamos vida eterna. ¿Qué significa eso? Él viene para entregar esta paz. Eso nosotros como iglesia obviamente lo tenemos claro. Pero quiero sí contextualizarlos también un poquito más adelante en el mismo capítulo 59 de Isaías. Que por cierto, me interesó bastante leer el contexto porque la verdad he escuchado muchas veces este versículo. Yo creo que a lo mejor ustedes también lo han escuchado mucho. El versículo de Isaías 60, bueno, que la conocida Reina Valera dice: levántate y resplandece, pues la gloria de Jehová ha venido sobre ti, o se ha posado sobre ti. Quiero llevarlos entonces al versículo 15. ¿Sí? Vamos a leer entonces el versículo 15. Porque cuando ya no podemos hacer las cosas como humanos porque somos imperfectos, quizá hay que mirar a lo sobrehumano, ¿cierto? Entonces Isaías 59, versículo 15 dice: si la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. Bueno, acá en mi Biblia por lo menos hay un punto aparte. El nuevo párrafo comienza en la mitad del versículo 15 y dice: el Señor... Y lo voy a leer completo, dice: el Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Al que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. ¿Esto te hace referencia a algún otro pasaje? ¿Cierto que sí? O Efesios 6. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. ¿Sabes más o menos para dónde va esto, cierto? Pasión divina. Hay hasta una película, como para hacerte un spoiler, hay hasta una película acerca de eso. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras, y su furia caerá sobre sus adversarios y le dará su merecido hasta los confines de la tierra. Dice el versículo 19, en el occidente la gente respetará el nombre del Señor. O sea, estamos en el occidente. Y en el oriente lo glorificará. Pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar a Israel. Que Israel también, obviamente, todo lo podemos ver como el pueblo de Dios, como lo somos tú y yo desde el sacrificio de Cristo. Somos parte del pueblo de Dios. A los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y el último versículo me encanta, dice: y este es el pacto de Dios con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará,
ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y en los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Y me encanta también que esto se corrobora mucho con el primer versículo del capítulo 59. Dice, dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que estamos claros en la última parte del capítulo 59 a quién se estaba refiriendo el profeta cuando decía esto. Obviamente, a Jesús y su gran obra redentora. Nosotros somos imperfectos, sí, no podemos hacer nada y todas las decisiones que tomemos tienen un porcentaje de falla. No podemos asegurar nada que salga bien. No tenemos ni siquiera conocimiento del futuro que nos va a pasar siquiera en 5 segundos más. Pero sí tenemos a alguien. La Biblia dice que como nosotros somos tan malos, era necesario que alguien viniera y absolviera nuestro pecado. Y ese fue Cristo Jesús. Con Cristo Jesús nosotros tenemos un plus para salir adelante. Nosotros tenemos una, digámoslo así, una salida, un camino a la felicidad, como decía ese video que les mencioné anteriormente. Es la única persona que nos puede dar una vida abundante y eterna. Dice también en cierta parte de su palabra, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido también para que la tengan en abundancia. Y también hay otro versículo que me gusta mucho que dice que yo mi paz os dejo y mi paz os doy. O les traigo mi paz, les dejo mi paz, les voy a dejar mi paz, dice. Y que yo no la doy como el mundo la da. Son palabras de Jesús prometiéndonos que Él nos da la paz. Y yo creo que cada uno de los que nos hemos encontrado con Él, hemos podido saber que es increíblemente corroborable que Jesús es la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual habla Filipenses 4:7, que dice que nosotros, toda petición, toda necesidad, o toda duda, o toda lucha que nosotros tengamos, lo llevemos a la oración. Y sí, es importante, y en esto quiero quizás ser un poco enfático. Si en nuestra vida hace falta esa paz, si no podemos dormir tranquilos, si no podemos estar en paz, si falta justicia, si no podemos vivir bien, quizás es simplemente porque falta Jesús en nuestra vida. Falta más búsqueda de Él, falta más palabra. Pero increíblemente su gracia es tan asombrosa que siempre podemos encontrar la paz cuando lo buscamos a Él. En cosas mínimas o en cosas grandes, la paz de Él siempre está. Por ejemplo, a mí me ha pasado y conversaba ayer con mi esposa que es increíble cuando hablábamos acerca también estábamos respondiendo uno de esos cuestionarios de Facebook que salen a veces y decía, ¿has tenido alguna experiencia sobrenatural? Y nos acordábamos que las experiencias sobrenaturales por lo general se le atribuyen a cosas que se mueven en el aire o experiencias terroríficas, pero para los que somos hijos de Dios sabemos que las experiencias sobrenaturales con Dios son increíbles, te dan esa paz que, no sé, te hacen sentir contenido, por ejemplo, cuando falta algo y de repente llega alguien y toca a tu puerta con justo lo que tú necesitas. No solamente necesidades materiales, sino que espirituales o cualquier cosa que necesite, y saber que Dios está ahí siempre para entregártelo, que Dios está ahí siempre para responder tu oración, incluso por muy textual que tú le pidas algo a Dios, Dios te lo responde. Eso es una experiencia sobrenatural que te deja una paz increíble, y eso obviamente nada de lo natural que hay en este mundo te lo puede entregar. No está ni en el dinero, no está en la medicina, no está en ninguna otra parte más que solamente en Dios. Entonces, ok, este mensaje podría terminar aquí, nosotros sentirnos muy bien por lo que Dios hace por nosotros. Pero recordemos que al principio del podcast nosotros leímos un versículo. Sí, Isaías 60, versículo 1, que es el capítulo siguiente al que estábamos leyendo, que dice, levántate Jerusalén y que brille tu luz para que todos la vean. Sí, nosotros tenemos una misión. En Mateo 28, Jesús le encarga especialmente a sus discípulos y les indica que corran la voz. Esto también está indicando que corramos la voz.
que nuestra luz brille. Como nosotros decíamos en la introducción, y quiero aclarar eso entonces también, la luz no solamente sirve para que nosotros podamos mirar nuestro entorno mejor, o quizá en el video que estoy grabando, sí, porque es el primer capítulo que grabo en video. No sirve solamente para poder tener una mejor iluminación y que la imagen se vea mejor, o simplemente para que cuando buscamos algo o nos movemos podamos hacerlo con una mejor percepción de nuestro entorno, sino que la luz del sol o también la luz en cierto aspecto también sirve para dar vida. Sirve para las plantas, para que puedan crecer, sirve para dar calor, sirve para muchas otras cosas. La luz que Jesús pone en nosotros no solamente alumbra el camino de los que están ciegos y que no pueden ver el camino hacia esa paz que nadie puede comprender, sino que también entrega vida, revitaliza el espíritu de aquellas personas que lo necesitan. Entonces es necesario, como dice acá, que te levantes, que te resplandezca, porque así como la gloria de Dios vino sobre ti y trajo esa paz que te hizo sentir increíble, también necesita llegar a otros lugares, y la forma de transmisión, por así decirlo, que esa palabra, o de contagio, que esa palabra la hemos escuchado mucho este último tiempo, es que tú le compartas a los demás y también muestres con tu vida qué es lo que Dios hace en su obra redentora con la vida de nosotros. Porque como dice acá, hay una oscuridad negra como la noche que cubre a todas las naciones de la tierra. ¿Te hace sentido eso con lo que está pasando? Pero la gloria del Señor, como dice el versículo 2, la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti, y todas las naciones vendrán a tu luz, e incluso los reyes poderosos vendrán para poder ver brillar la luz que brilla en ti. Como un día, esto obviamente es una profecía sobre el Mesías, sobre Jesús, así como un día las naciones y nosotros, que no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel, pudimos llegar a ver la luz que Israel irradió acerca de lo que Cristo hizo, que también otras personas, otras naciones, gente importante, o quizás personas, tu mismo vecino, lo que quiere decir acá como que reyes lejanos o naciones, que puedan, lo que quiere decir acá es que la gente más cercana a ti, como tus vecinos, tu familia, o personas a las que puedas llegar y que a lo mejor ni siquiera te imaginaste, puedan ver la luz que está en ti. Este mundo necesita paz, este mundo necesita justicia. Este mundo necesita de algo que solamente Jesús se los puede dar. Y nosotros somos las personas quienes se las podemos entregar. Por eso te quiero recomendar, número 1, que busques de Dios. Intensifica tu búsqueda. Si estás en cuarentena, si estás guardando tiempo en tu casa, ora, lee la Biblia. Sé que para muchos de nosotros quizá es hasta complicado, pero hagamos ese esfuerzo de orar, de leer su palabra, de buscarlo, cantar, no sé, lo que a ti se te ocurra que puedas tener una relación con Dios. Empápate de su presencia, pasa tiempo con Él, empápate de lo que Él tiene, y eso va a hacer que a la vez tu vida brille tanto, junte tanto brillo, por así decirlo, para que entonces puedas entregárselo al resto de las personas que están necesitando tanto, y que, digámoslo así, y poniendo en el peor de los casos, gente que está con coronavirus, gente que está contagiada, y no solamente del coronavirus, sino que de muchas otras enfermedades o cosas que pasan, gente que está muriendo a diario y que se está yendo sin Cristo, o gente que a lo mejor puede encontrar la sanidad en Cristo, o puede detener su muerte con Cristo, pero que todavía no lo conocen. Así que por favor te encargo, busca de Dios, y sobre todo, comparte a Dios. La tenemos en bandeja, como se dice acá. La tenemos en bandeja estos días. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. Y ese fue el mensaje que te quiero entregar. Dios te bendiga. Y recuerda, siempre vamos a estar aquí para poder hablar un poquito más de Dios. Este fue un nuevo mensaje enviado desde el cielo hasta tu corazón. Que Dios te bendiga.